El Papa recibió el lunes al jefe de la diplomacia estadounidense. Francisco conversó durante 40 minutos con el secretario de Estado Antony Blinken, con la crisis en Venezuela como uno de los temas centrales. Según el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos al retorno a la democracia en Venezuela y su deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país. La Iglesia Católica juega un papel clave en el país sudamericano, donde el gobierno de Joe Biden ha adoptado un enfoque más discreto con respecto al del exmandatario Donald Trump, quien impuso amplias sanciones y amenazó con deponer a la fuerza al presidente Nicolás Maduro. La nueva administración apoya una salida negociada a la crisis política, pero sigue manteniendo la presión económica y diplomática sobre Maduro hasta que el país celebre comicios transparentes. El presidente de Estados Unidos mantuvo un encuentro telefónico con su homólogo de Colombia, Iván Duque, en el que expresó su apoyo por el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. A su vez mostró preocupación con la situación del país y su impacto regional. Ambos mandatarios reiteraron su voluntad para atender a la migración venezolana. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Ulises Acevedo, ofreció detalles sobre el posible encuentro entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. Ustedes saben que el señor Guaidó y el señor Maduro, gracias a la gestión de la República de Noruega, pues se encontrarán en México para ir buscando acuerdos finalmente en beneficio de los pueblos, porque los gobernantes pasan y las naciones son perpetuas. Roberto Picón, rector del CNE, expresó que se están dando los pasos finales para que algunos políticos inhabilitados puedan participar en las elecciones. El miembro del ente electoral explicó que no les corresponde habilitar a los políticos, porque quien tomó la decisión fue la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia, pero estarían haciendo todo lo posible para revertir la medida. Por otro lado, Picón señaló que dentro de la comisión enviada por la Unión Europea para estudiar las condiciones de los comicios, se encuentra personal diplomático que observará el contexto político y expertos técnicos que revisarán la logística, seguridad y otros aspectos del evento. Los cuerpos de seguridad han registrado la entrada por vía terrestre de 7.484 venezolanos en la frontera con México. Los venezolanos al llegar al país han buscado entregarse a la policía para pedir asilo, distinto de los migrantes de otras nacionalidades que buscan huir para evitar las deportaciones. Por su parte, las cifras demuestran que 42% de las familias halladas en la frontera estadounidense no provienen de países como México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los venezolanos pueden viajar a Aruba a pesar de que la isla mantiene cerradas sus fronteras con el país, por lo que el pasajero deberá llegar a través de un vuelo con conexión de una tercera nación, debido a que no son permitidos los viajes directos de Venezuela a Aruba. Entre los requisitos es necesario tener una visa para el Caribe holandés de Estados Unidos o Canadá. A su vez, los viajeros mayores de 15 años deben presentar una prueba de COVID-19 realizada 72 horas antes de realizar el embarque. Los turistas podrán ser sometidos a una segunda prueba de coronavirus o exigirles un periodo de cuarentena según determinen las autoridades de migración. Durante el reporte presentado por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, se reconoció que la cifra de muertos ascendió a 10, dos de ellos de nacionalidad venezolana. Las víctimas fueron identificadas como León Olinkowicz y Cristina Beatriz Elvira. Hasta el momento, solo 6 de los fallecidos han sido identificados por las autoridades y los cuerpos de rescate. Por su parte, la vicegobernadora de Florida, Janet Núñez, expresó que el Cuerpo de Ayuda de Israel respaldó la actuación del equipo de búsqueda que ha estado al frente de este siniestro y alegó que los trabajos se han realizado lo más rápido posible. Aún se desconoce la causa del colapso parcial de esta infraestructura. Un estudio científico reportó este lunes que las vacunas de Pfizer y Moderna desencadenan una reacción inmunológica que puede proteger durante años contra el COVID-19, lo que postergaría la necesidad de recibir dosis de refuerzos. Los investigadores reclutaron a 41 personas, 8 de ellas con antecedentes de COVID, que habían recibido las dosis de Pfizer,
y extrajo a las 14 de ellas muestra de los ganglios linfáticos varias veces, a las 3, 4, 5, 7 y 15 semanas después de la primera dosis para analizar la evolución de la respuesta inmunológica y las llamadas células de memoria, que se entrenan para reconocer y combatir el virus. El equipo descubrió que 15 semanas después de la primera dosis de la vacuna, el centro germinal seguía siendo muy activo en los 14 participantes y que el número de células de memoria que reconocía el coronavirus no había disminuido. De esta forma, el estudio sugiere que la gran mayoría de las personas vacunadas con la tecnología ARNM estarán protegidas a lo largo del plazo, al menos contra las variantes existentes del coronavirus, aunque los adultos mayores, las personas con sistemas inmunitarios débiles y las que toman fármacos que suprimen la inmunidad pueden necesitar refuerzos. Por su parte, las personas que tuvieron COVID-19 y luego fueron vacunadas podrían nunca necesitar una dosis de refuerzos. Moscú, el epicentro de la pandemia de la COVID-19 en Rusia, y San Petersburgo, la segunda ciudad con más casos, ha registrado desde este lunes nuevos récords de descenso por COVID-19, con 124 y 110 fallecimientos, según las estadísticas oficiales. En total, en Rusia han muerto 611 personas con coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo con el Centro Operativo de Lucha contra la Propagación de la Pandemia. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, volvió a recordar este lunes que la cepa india de coronavirus que se extiende ahora por la ciudad es más contagiosa y más mortal. El primer ministro griego anunció este lunes un incentivo económico para animar a los jóvenes a vacunarse e intentar parar así la propagación de la variante Delta del coronavirus. La autoridad anunció que aunque tras 16 meses Grecia le va ganando la batalla a la pandemia y es importante aumentar el porcentaje de población vacunada, al menos el 70%, para contener la propagación de la variante Delta, por lo que le pidió a los más jóvenes se inoculen. Como agradecimiento por su paciencia, los jóvenes de 18 a 25 años recibirán inmediatamente tras la primera dosis de la vacuna una tarjeta con 150 euros para viajar, alojarse en hoteles o camping, ir a conciertos, al cine y a otros actos culturales, bautizada como Freedom Pass, Pase Libertad. La tarjeta estará disponible a partir del 10 de julio para unas 900.000 personas, como aplicación móvil y vinculada al número de seguro social de cada joven. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, instó a los estados a tomar medidas inmediatas contra el racismo que sufren las personas de piel oscura, luego de que la policía que mató a George Floyd fuera condenado en Estados Unidos. Bachelet ofreció sus declaraciones durante la publicación de un informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020. El informe afirma que la muerte de Floyd, las protestas masivas que desencadenó y el veredicto contra el agente representa un hito en la lucha contra el racismo y una oportunidad para alcanzar la igualdad y la justicia racial. Ataques aéreos estadounidenses contra grupos armados apoyados por Irán en la frontera entre Irak y Siria. La ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que al menos 7 combatientes murieron en las primeras horas del lunes por la incursión. Son los segundos ataques de este tipo contra objetivos proiraníes desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo, y se produjeron pese a los esfuerzos por reactivar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. Un portavoz de defensa de Washington afirmó que los objetivos habían sido utilizados por milicias respaldadas por Irán que participan en ataques aéreos con vehículos no tripulados contra personal e instalaciones estadounidenses en Irak. Los intereses de Estados Unidos en ese país, donde hay 2.500 soldados estadounidenses desplegados como parte de una coalición internacional para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico, han sido objeto de más de 40 ataques este año.
Por su parte, Hayed al-Shabi, una alianza paramilitar que incluye a varios representantes iraníes y que se ha convertido en el principal agente de poder en Bagdad, admitió haber sufrido pérdidas y prometió vengarse. La selección venezolana de fútbol cayó derrotada 1-0 frente a Perú en la última jornada del Grupo B de la Copa América. Los peruanos clasificaron como segundos de grupo, mientras que los dirigidos por José Peseiro no pudieron avanzar a la siguiente ronda. La Vinotinto llegó a gozar de varias ocasiones de gol, pero el destino tuvo otros planes. Al arranque del segundo tiempo, André Carrillo anotó el único tanto de la noche que hizo justicia a un partido que dominó mayormente el elenco inca. Venezuela dice adiós al certamen con récord de 2 derrotas y par de empates. La tarjeta unitaria de la oposición había estado 5 años inhabilitada y ahora podrá participar en las megaelecciones a celebrarse el 21 de noviembre en Venezuela. A su vez, se aprobaron la tarjeta de Fuerza Vecinal, Convergencia, Movimiento Progresista de Venezuela y activistas democráticos electorales y alternativos. Calzadilla informó que se mantienen estudiando la modificación del reglamento electoral, pero se mantendrá la norma que prohíbe los puntos rojos y cualquier carpa por parte de las organizaciones políticas en las cercanías de los centros electorales. Por su parte, recordó que se mantiene la auditoría por parte de los catedráticos y expertos al sistema electoral, mientras que se espera la llegada la semana que viene de la comisión de estudio enviada por la Unión Europea. Gracias por el contacto. Continuamos nosotros en nuestra cobertura en las inmediaciones del Champlain Tower de Surfside. En esta oportunidad, el 6º día de búsqueda y rescate de los 150 desaparecidos que ya ha confirmado la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y ha reconfirmado también el número, el dígito, 11 fallecidos según lo que daba a conocer más temprano información oficial en una rueda de prensa en la que estuvimos presentes. Vamos a escucharla. No se han confirmado nuevas víctimas, pero ya hemos podido notificar a cada una de las 11 familias y todos los nombres se han hecho públicos. Hoy también estamos agradecidos de saber que el presidente Biden visitará a Surfside el jueves para pasar tiempo con las familias afectadas y los socorristas. Estamos profundamente agradecidos por su apoyo desde el primer día y para las familias y toda nuestra comunidad de Miami-Dade. Este es un recordatorio importante de que nuestro condado, nuestro estado y nuestra nación están dando todo lo que tenemos para buscar a las víctimas de esta tragedia y apoyar a las familias en este momento tan devastador. A medida que continúa de búsqueda y el rescate, también estamos trabajando para investigar esta tragedia y tomar acciones urgentes para garantizar la seguridad de todos y cada uno de los residentes de Miami-Dade. Ahora vamos a escuchar también declaraciones del embajador de Venezuela acá en los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Estuvo presente con todo el equipo diplomático de la embajada venezolana en este país. Vamos a escucharlo. Nosotros hemos estado en contacto con algunos familiares venezolanos, hemos apoyado en obtención de visa, en ponerlos en contacto con el consulado, en este caso de Uruguay, porque hay una de las personas que tiene una nacionalidad también de Uruguay, y es parte del esfuerzo que hacemos de tratar de ayudar en pequeñas cosas, pero veo esto por etapas. Yo creo que el foco ahorita es tratar de rescatar a las personas que están allí, tener la mayor cantidad de equipo y técnico en el campo para poder salvar vidas, darle información a los familiares, mantenerlos en calma. Creo que allí es donde está el foco. Y seguramente, porque ya lo hemos visto, se ha estado evaluando la posibilidad de darle apoyo. De hecho, incluso se ha creado un fondo que se está utilizando para ayudar a estos extranjeros que estaban acá por casualidad y se les quiere dar un apoyo en esa dirección. Así que yo creo que eso es algo que se va a ir construyendo.
Escuchamos declaraciones del embajador Carlos Vecchio, embajador de Venezuela ante los Estados Unidos. También más temprano se conocía información con relación a lo que han sido el levantamiento de los escombros, más de 3 millones de libras, información que había suministrado, que suministró precisamente los cuerpos de bomberos del condado Miami-Dade. También importante resaltar que se informó durante este martes que el presidente norteamericano Joe Biden vendrá hasta esta zona del sur de los Estados Unidos, hasta Surfside, para conocer de primera mano, estar en el lugar de los acontecimientos y saber precisamente ese contacto con los familiares de los desaparecidos y con los familiares también de los fallecidos. Información que aportamos a esta hora desde esta localidad, acá en las inmediaciones de Miami Beach, específicamente en la ciudad de Surfside, en el sur del estado de la Florida, acá en los Estados Unidos. Jesús Andrés Bastidas para BPI TV. El anuncio lo ofreció Denis Lugonov, vicedirector de la investigación del Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna, quien señaló que el fármaco ofrece 97,6% de protección ante el coronavirus. Lugonov expresó que las vacunas de Pfizer y Moderna presentan de entre 3 a 5 veces menos protección ante la mutación Delta, encontrada por primera vez en la India. Según el desarrollador del fármaco, la única forma de detener los contagios es a través de los planes de vacunación. La zona más afectada de Portugal es Alentejo, en donde la mutación Delta representa 94,5% de contagiados, según el informe del Instituto Nacional de Salud. Dicho instituto prevé que la variante se vuelva dominante en el país durante las próximas semanas, mientras que la mutación ubicada por primera vez en Reino Unido, llamada Alfa, representa 40,2% de los casos de coronavirus en Portugal. El país registró este lunes 1.000 nuevos contagios y desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 875.449 positivos y 17.086 fallecidos. El gobierno de Grecia espera determinar zonas libres de acceso solo a las personas que estén inmunizadas y otros lugares que son considerados mixtos en los que pueden ingresar vacunados y no vacunados, pero deben presentar una prueba PCR negativa. La medida incluye a bares, restaurantes, estadios y otros lugares de esparcimiento. Cada local tiene la libertad de escoger qué tipo de grupo atenderá, si inmunizados o al grupo mixto. Su decisión debe ser informada a sus clientes a través de un cartel e informar al Ministerio de Gobernanza Digital. Durante abril y mayo, los cementerios y crematorios indios se vieron desbordados por el alto número de muertes por coronavirus. Por falta de espacio o de recursos, muchas familias del norte y el este del país se vieron obligadas a entregar los cuerpos de sus seres queridos a las aguas del Ganges. Otros optaron por enterrarlos en tumbas, apenas excavadas en las orillas arenosas del gran río, sagrado para los hindúes. Con el inicio de las lluvias monzónicas, las inundaciones provocaron fuertes corrientes que arrastraron a los muertos. Algunas personas estaban enterrando los cuerpos aquí, causándonos problemas. Tenemos problemas cuando el nivel del agua aumenta en el Ganges y los cuerpos enterrados aquí quedan expuestos y flotan. Luego están los cuervos y los perros que se alimentan de los cadáveres. Algunas personas se han opuesto a esto. Las autoridades de Allahabad, un importante lugar de peregrinación hindú en el estado de Uttar Pradesh, informaron que cerca de 150 cadáveres que aparecieron en las últimas 3 semanas fueron incinerados. Ahora las piras funerarias se multiplican en las orillas del río, junto a pilas de leña, ante la previsión de que aparezcan más cuerpos para incinerar. Se estima que hasta 600 cadáveres fueron enterrados sumariamente en las orillas del Ganges durante la segunda ola de la pandemia en India. Millones de hindúes llegan tradicionalmente al río para bañarse y lavar sus pecados o para organizar ritos funerarios con la cremación de los muertos. Luego las cenizas se esparcen en las aguas. Una de las preocupaciones es que la presencia de cadáveres afectará aún más al río, uno de los más contaminados del mundo. Según la ley, toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registral de sexo para realizar el cambio de género.
En caso de ser adoptado más adelante por el Parlamento, este texto que ha creado tensiones entre los socialistas y la izquierda radical de Podemos convertiría a España en uno de los pocos países en Europa que permiten la autodeterminación de género. Según la explicación a la prensa, la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, el proyecto permitirá garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans, así como un número de derechos para las personas LGTBI, que actualmente están siendo vulneradas. La entidad meteorológica señaló que hay zonas frías en ambos países que durante los últimos 5 días han mantenido altas temperaturas de forma constante de cerca de 45 grados. En Portland, Estados Unidos, los habitantes se han acercado hasta los centros de enfriamiento, los cuales son grandes almacenes de aire acondicionado en donde las personas pasan el tiempo escapando del calor. La portavoz de la OMM, Claire Nulis, informó que el cambio climático ha generado olas de calor, las cuales se han vuelto más comunes y prolongadas. El pueblo Lytton, en la provincia de Columbia, Canadá, registró 46.6 grados en un día y 24 horas después la temperatura aumentó a 47.9 grados. México despenaliza el uso lúdico de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia dio el paso el lunes al declarar inconstitucionales artículos de la Ley de Salud que lo prohibían. La decisión fue respaldada por 8 de los 11 magistrados. Esta declaratoria implica que quienes quieran usar marihuana con fines recreativos pueden solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS y que ésta no se los puede negar. Es porque quiero que en mi trabajo y en todos mis contextos me vean no solamente como la consumidora, sino como la persona responsable que está en el trabajo, o que la persona responsable que tiene su negocio, la persona responsable que no consume marihuana en la vía pública y alrededor de niños, o que incluso la fomenta, ¿no? Fomento la información, fomento incluso el autocultivo. Justo esto, la declaratoria, es lo que nos da. El fallo se produjo luego de que el 30 de abril venciera el plazo que el máximo tribunal había otorgado al legislativo para que emitiera una ley. La sentencia se suma a la despenalización en 2017 del uso del cannabis con fines medicinales. Pues es un gran alivio porque así ya no salimos con miedo a las calles de que la policía nos persiga o cualquier cosa así, ya podemos fumar tranquilamente. Aunque organizaciones civiles y especialistas aplaudieron la decisión de la Suprema Corte, alertaron que aún falta que el Congreso regule la materia, debido a la existencia de un vacío legal sobre el consumo, cultivo y distribución. Pese a ello, la decisión es un hito para México, que se ha visto sumido en una espiral violenta desde 2006 por el inicio de un polémico operativo militar contra los poderosos cárteles del narcotráfico. Impulsores de la despenalización, como el grupo promotor de la industria del cannabis, consideran que las recientes medidas legales perfilan a México como el mayor mercado del mundo por encima de Estados Unidos y Canadá. Amoroso se refirió específicamente a los políticos que no hayan presentado su declaración jurada, lo cual los inhabilitaría por un periodo de 12 meses. En total, el oficialismo ha dejado fuera de la política a 28 diputados a la Asamblea Nacional de 2015, de entre los cuales se encuentra Juan Guaidó, líder de la oposición. En la lista figuran políticos como Ismael García, Tomás Guanipa, Luis Florido y Américo de Gracia, quien se ha postulado como candidato para las elecciones. Durante una rueda de prensa, Guaidó convocó para el próximo 5 de julio a la sociedad civil a una movilización y a participar en congresos regionales en respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional. Al mismo tiempo, el dirigente político reiteró que la oposición y partidos políticos que le respaldan están listos para las negociaciones con el apoyo internacional. Se han intentado procesos anteriores de negociación, se han intentado procesos anteriores de elecciones regionales, municipales, nacionales, incluso también la protesta. Es momento de unificar todo esto como presión interna, presión internacional, ayuda humanitaria, un acuerdo de salvación nacional que claramente está dirigido a solucionar, soluciones factibles. ¿Qué herramientas tenemos hoy como Venezuela? No somos mayoría.
qué herramienta tenemos como venezolanos hoy, la capacidad y la posibilidad de movilizarnos. Insisto, y todos estamos conscientes de los obstáculos. También se refirió a la decisión tomada por el Poder Electoral sobre la habilitación de la tarjeta de la MUT para próximos comicios, tras haber sido invalidada hace 5 años, y aclaró que en las últimas horas y sin un panorama claro, lo expuesto por el Consejo Nacional Electoral solo sigue generando escepticismo entre los factores que adversan a Nicolás Maduro. El grupo de la Alianza estuvo acompañado por representantes de la Federación de Centro de Estudiantes de la UCB, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad del retorno a las clases sin estar vacunados ni bajo el cumplimiento de controles sanitarios contra la COVID-19. Hoy venimos a la Defensoría del Pueblo a que se pronuncie, a que le hable con la verdad y a que interceda para que podamos tener una educación de calidad, a que se pueda respetar el derecho a la Constitución, a que se pueda enmendar todo el daño que se ha hecho en la educación venezolana y se le pueda dar un plan de vacunación decente al sector educativo. Es indispensable que se dé una vacunación a todos los estudiantes del sector salud, a los estudiantes de odontología, a los estudiantes de medicina al 100%, a los estudiantes en farmacia, de enfermería, que no se ha dado ese proceso de vacunación. Se quiere comenzar clases en octubre. Nosotros como estudiantes sí queremos comenzar clases de inmediato, pero no a cualquier costa. Por su parte, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, recordó las condiciones en las que se encuentra el sector universitario y alertó sobre la deserción escolar en zonas rurales de Venezuela. El maestro tiene un salario miserable. Los salarios no alcanzan ni siquiera 2 salarios mínimos. Salarios de $2, de $3, cuando tú vas a un abasto a comprar 1 kilo de carne y no te alcanza el salario ni siquiera para comprar 1 kilo de carne. La infraestructura educativa está destruida a nivel nacional. Nosotros desde la Alianza Todos por la Educación hoy denunciamos, por ejemplo, la paralización de la educación rural en Venezuela. Se tiene previsto que la entrega del inmunizante se realice esta semana, según anunciaron de manera conjunta la misión de Estados Unidos en Ecuador y el gobierno ecuatoriano, lo que catalogaron como una muestra de sólidas relaciones. La entrega de las vacunas corresponde a una donación por parte del gobierno de Joe Biden a los países de América Latina, en el que no está incluido Venezuela. Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, agradeció la donación al mandatario estadounidense, a la vicepresidenta Kamala Harris, así como al secretario de Estado Antony Blinken y a la embajada de Washington en Quito. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió a los ciudadanos a que escuchen a los expertos y se vacunen, aunque se opuso a una inmunización obligatoria, mientras los balances de decesos por la COVID-19 alcanzaron récord por segundo día consecutivo. Rusia sufre un pico de contagios debido a la variante Delta altamente infecciosa y reportó este miércoles 669 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según cifras oficiales. Putin informó que para evitar el confinamiento estricto ante este aumento de casos, algunas regiones están introduciendo la obligatoriedad de vacunación para determinadas categorías de personas y también invitó a los ciudadanos a dejar de lado sus reticencias. Kim Jong-un despidió a varios altos cargos norcoreanos. El dirigente afirmó que los funcionarios han provocado un incidente grave relacionado con la pandemia de coronavirus, que plantea una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo. La agencia oficial KCNA no dio detalles sobre el número de personas despedidas ni sobre los hechos que se les reprocha, pero Kim las acusó de ser presas de egoísmo y pasividad. Hasta ahora el régimen norcoreano ha asegurado que la epidemia no había llegado a su territorio, algo puesto en duda por muchos expertos. Pyongyang decidió cerrar las fronteras en enero de 2020 para evitar la propagación del coronavirus que surgió en China, un país vecino. Corea del Norte se halla bajo sanciones internacionales debido a su programa nuclear, por lo que está más aislada que nunca, y su comercio con Pekín, del que depende mucho, se ha reducido drásticamente. Kim reconoció recientemente que el país, donde el sector agrícola ya atraviesa dificultades enormes, se enfrenta a una situación alimentaria tensa.
Una ola de calor en Canadá ha dejado decenas de fallecidos. 2 oficinas de la Real Policía Montada de Canadá de la región de Vancouver han anunciado que al menos 69 personas han muerto repentinamente entre lunes y martes cuando la ola de calor alcanzó su pico de temperaturas. Sí tenemos olas de calor de vez en cuando cada verano. Los veranos se han vuelto más cálidos, pero nunca tanto. Nunca hemos experimentado nada en los 40 grados en Vancouver. Según la policía, la mayoría de los fallecidos eran ancianos. El martes se batió el récord de la temperatura más alta registrada en Canadá con 49,5 grados. La única forma de ponerlo en perspectiva con Europa, en este momento las temperaturas son las mismas que las de Sevilla en España, así de caliente está aquí. En la región escasean los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores. Los hoteles también parecen estar llenos porque la gente está huyendo. Necesitan ir a un lugar fresco con aire acondicionado, es insoportable. Las ciudades también han abierto centros de refrigeración, además de cancelar las campañas de vacunación contra COVID-19 y cerrar las escuelas. Las altas temperaturas se deben a un fenómeno conocido como cúpula de calor, en el que las altas presiones atrapan el aire caliente en la región. La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington y extendiendo su alcance a California. No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente. Maddie Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas el martes y miércoles. Pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas. Y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios. Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad, que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno. Según Antonieta Cádiz, de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata. Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. 4 cuerpos más fueron hallados entre los escombros del edificio que se desplomó la semana pasada en Florida, llevando un saldo de muertos a 16, mientras la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los 147 desaparecidos disminuía el miércoles, 7º día de la búsqueda. La información la confirmó la alcaldesa Daniela Levin Cava en una conferencia de prensa. Los cuerpos fueron extraídos de entre el amasijo gigante de hierro y hormigón. El coronel Golan Bak, comandante de la unidad del ejército israelí que colabora con las operaciones de búsqueda y rescate, explicó que él y otros rescatistas habían encontrado lo que llamó túneles entre los escombros. Y en un caso, ese espacio estaba entre balcones de apartamentos que se desplomaron. 2 elefantes salvajes asiáticos fueron rescatados de una playa en Bangladesh, después de pasar 4 días sin comida, perdidos e intimidados por la curiosidad de los habitantes. El macho y la hembra salvados son ahora guiados hacia unas colinas boscosas de la ciudad costera de Teknaf, informaron este miércoles las autoridades de Bangladesh. La pareja de paquidermos había llegado el sábado a este lugar atravesando el río Naf, frontera natural entre Bangladesh y Birmania, tras lo cual se extraviaron. El anuncio lo ofreció David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En el cargamento que arribó en el país, se entregaron 42,000 paquetes de alimento destinado a los estudiantes de primaria menores de 6 años. Beasley explicó que el próximo paso será distribuir las raciones de comidas a las familias.
El acuerdo de ayuda por parte del Programa de las Naciones Unidas fue firmado el pasado 19 de abril, en el que se comprometieron a atender a los niños vulnerables del país. Además de las donaciones de alimentos, el programa abarca la inversión de la rehabilitación de los comedores escolares y la formación del personal escolar en las prácticas para mejorar la alimentación. En el primer reporte ofrecido por el comandante del Cuerpo de Bomberos de la UCB se conoció que los funcionarios que se encuentran atendiendo el siniestro no han determinado el total de los daños y agregó que las pérdidas son únicamente materiales. Realmente no tenemos ahorita un cálculo aproximado de los daños, estamos trabajando en eso. Recuerda que el incendio realmente era en la noche y se hace difícil trabajar. Comenzamos ahora en la mañana. Por favor, le agradecemos. Cuando tengamos alguna información, seguro se la hacemos llegar para que estén más tranquilos. No se descarta ninguna hipótesis, solamente estamos trabajando el personal de los bomberos del Distrito Capital conjuntamente con el personal de los bomberos universitarios. Por su parte, representantes estudiantiles reprocharon la actuación de la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, frente a esta lamentable situación y alegaron que la desidia ha arropado los espacios de la máxima casa de estudios universitarios de Venezuela. No descartan que una situación similar pueda repetirse en otras áreas de la universidad. Se quemaron entre 10 a 12 cubículos aproximadamente, la dirección de posgrado está quemada, la sala de conferencia también está quemada. Sabemos que el material administrativo que se tenía ahí eran las notas del posgrado de la FCJP, este es el posgrado de las Facultades Jurídicas y Políticas, y que además no estaban transcritas, no estaban pasadas a digital, es decir, las notas estaban ahí físicas. Si se hubieran quemado esas notas, posiblemente todos los estudiantes de posgrado de la FCJP se hubieran visto afectados y hubiera sido una completa tragedia. Exigimos además dos cosas fundamentales. Aquí hemos tenido dos obstáculos principales. La gran sombra que ahorita arropa la Universidad Central de Venezuela son tanto las autoridades de la universidad como el gobierno de Nicolás Maduro. Cortando el presupuesto de la universidad es como han buscado la forma de doblegarnos, de que no le podemos pagar nómina ni a profesores, ni a personal obrero, ni a seguridad. Y además, por otro lado, también tenemos la negligencia de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Ayer salió un audio de la rectora de esta universidad diciendo que aquí no había pasado nada, que había sido alarmismo de las redes sociales y que no se había quemado la Escuela de Estudios Políticos, porque las condiciones de mantenimiento son totalmente precarias, porque pareciera que la sombra nos está arropando en 300 años de nuestra fundación. Y la respuesta de las autoridades frente a todas las iniciativas estudiantiles que se han realizado desde hace mucho tiempo de mantenimiento, de jornadas de limpieza y además de recuperar la presencialidad en la universidad, que es lo que estamos buscando, ha sido un obstáculo. Y cuando llegaron los bomberos de la universidad no tenían agua cómo combatir el incendio, ¿no? Y esa es parte de la frustración que nosotros vivíamos ayer, que no teníamos cómo combatir y estábamos de brazos atados. Esto ha sido un ataque sistemático en contra de la Universidad Venezolana por parte de este régimen criminal, que tiene como política de Estado acabar con la Universidad Venezolana y que se ha propuesto y que ha tenido como meta acabar con la Universidad Central de Venezuela y con la Universidad Venezolana. ¿Qué pasa? Hemos venido denunciando esto, por esto se pudo haber previsto, esto pudimos haberlo evitado y por hacer caso omiso a las denuncias de los estudiantes, por vernos a nosotros como sus enemigos y no como sus aliados, es que estas cosas siguen pasando. Hemos denunciado el abandono que hay en la universidad, hemos denunciado los robos que están viviendo la universidad. Ahora bien, ¿qué más vamos a esperar? Que la universidad se nos venga encima. Otros voceros estudiantiles también alertaron sobre la presencia de indigentes en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, sobre todo en horas de la noche. Agregaron que ante el abandono y en medio de la pandemia, la casa de estudio se ha convertido en un centro de distribución de sustancias estupefacientes. La Escuela de Derecho tiene alrededor de 1.500 estudiantes. La Escuela de Estudios Políticos tiene alrededor de 500 estudiantes. Ya estamos hablando de 2.000 afectados. Es sumamente grave porque no solo son incendios, son indigentes que duermen en las cloacas de la universidad. Tú levantas una cloaca, levantas cualquier sitio y encuentras colchones tirados, encuentras cosas que roban, encuentras incluso droga porque hay distribución de droga dentro de la universidad. Estamos en una situación sumamente grave y estamos hablando del abandono de la universidad. Y en la universidad hoy está prácticamente conectado a un respirador que son los profesores, los estudiantes, el personal obrero y administrativo. En la reunión estuvo presente la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, a quien le prometió total apoyo para resguardar la vida de todos los ciudadanos afectados. Again, this is your show. We just want to make sure that whatever you need. Él dice que se asegurarán de que los equipos tengan todo lo necesario para poder hacer su labor.
Por su parte, Cava agradeció al mandatario por haber realizado esta visita y aseguró que la colaboración combinada entre todos los departamentos han ayudado a atender la crisis. La reunión también contó con la presencia del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien afirmó que trabajará para brindar todos los recursos pertinentes. El vocero de la Casa Blanca, Ned Price, informó que el secretario de Estado, Antony Blinken, mantuvo una conversación con el canciller chileno Andrés Alamán. Blinken agradeció al representante latinoamericano por apoyar la causa democrática en Venezuela y Nicaragua. A su vez, discutieron asuntos sobre el cambio climático, los derechos humanos y las soluciones para atender la pandemia. Por su parte, el secretario de Estados Unidos aplaudió el avance en el plan de vacunación en Chile. La revista servirá como vitrina para dar a conocer a los pequeños y medianos emprendedores de la migración venezolana, una iniciativa promovida por la Cámara Empresarial Venezolana Peruana y el embajador de Juan Guaidó en Perú, Carlos School. La versión digital de la revista ofrece detalles de comerciantes venezolanos que realizan servicios a domicilios, alimentos típicos de su país de origen, y también destaca la importancia de la publicidad para los pequeños emprendedores. Los colaboradores de la revista explican que es una oportunidad para que la migración se recupere de las consecuencias económicas causadas por la pandemia. Julio Borges, comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, explicó que se han comunicado con los gobiernos de países receptores de migrantes venezolanos para que estos puedan ser vacunados. A su vez, instaron a que se donen vacunas a Venezuela, país en el que a su juicio el proceso de inmunización se ha visto politizado. El representante venezolano señaló que en especial conversó con diplomáticos canadienses para elevar la petición. También enfatizó la importancia de acelerar la inmunización en Venezuela, debido a que es una nación vulnerable por el estado en el que se encuentra el sistema de salud. Actualmente, la variante con mayor incidencia en Perú es la conocida como la andina, pero según el Ministerio de Salud, esta podría ser desplazada por la mutación Delta, la cual ha generado un mayor número de contagios en países como Inglaterra y Estados Unidos. A su vez, señaló que las personas contagiadas con la mutación del coronavirus no han presentado un cuadro grave de salud. Explicó que los pacientes no han necesitado hospitalización. Por su parte, el gobierno peruano ha acelerado su plan de vacunación y se propuso la meta de inmunizar a 25% de la población, lo que corresponde a 8 millones de habitantes, para finales de julio. La acusación contra Weisselberg se espera desde hace unos días como parte de una investigación de casi 3 años del fiscal del distrito de Manhattan sobre los negocios de la organización Trump. También se espera que la corporación sea acusada cuando un acta de acusación penal sea develada ante un juez, aunque por el momento no estaría incluido el propio Donald Trump entre los involucrados, ni ningún miembro de su familia. Las acusaciones pudieran asestar un duro golpe al expresidente, que ha sugerido podría volver a presentarse a la Casa Blanca en 2024. El aniversario coincide con los 24 años de la retrocesión de la ex colonia británica en China. Desde el 2003, en cada aniversario de la retrocesión, los hongkoneses salían a manifestar en las calles de la ciudad para conmemorar esta fecha. Pero las manifestaciones están ahora casi prohibidas en Hong Kong, luego de que el gobierno chino llevase adelante una amplia campaña de represión contra la disidencia ante el inmenso movimiento pro-democracia que sacudió la ciudad en 2019. La misión está en manos de la actriz Julia Perside, de 36 años, y del director Krim Shipenko, de 38 años, que despegarán desde Rusia con el objetivo de integrar del 5 al 17 de octubre la Estación Espacial Internacional. La tripulación rusa se adelantaría así a un proyecto similar que tiene la estrella de Hollywood Tom Cruise y el director Don Lehman, en colaboración con la NASA y SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk. Anunciado en septiembre de 2020, 4 meses después del proyecto estadounidense, el film ruso busca tomar ventaja a Estados Unidos en uno de sus terrenos.
Entre otras noticias, les contamos que el príncipe Enrique y su hermano mayor Guillermo, segundo en la sucesión al trono británico, inauguraron una estatua en homenaje a su madre, la princesa Lady Di, en el Palacio de Kensington, una reunión familiar que pondrá a prueba su relación. La princesa de Gales, Diana Spencer, murió en un accidente de coche en París en 1997 y estaría cumpliendo 60 años este jueves. La estatua diseñada por Ian Rank Broadley fue inaugurada en los jardines de Kensington, una antigua residencia y la actual de su hijo Guillermo, heredero de la corona, tras su padre Carlos, en presencia de solo 30 personas, entre ellas miembros de la familia Spencer. Debido a la pandemia de COVID-19, fue develada esta escultura. La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, precisó que las precariedades que hoy son una realidad dentro del Hospital J.M. Los Ríos solo dejan en evidencia las condiciones de la mayoría de los centros de salud de Venezuela. La ausencia de condiciones para seguir trabajando y la persecución por parte de la administración oficialista contra el personal sanitario juegan en contra de la atención médica que pudieran brindar a los ciudadanos. En este hospital hay una tomografía de lo que es la realidad del sector salud. Un hospital donde el personal de enfermería, los bienalistas, los médicos, todo el que hacemos vida dentro del equipo de salud, hoy no tenemos salario, pero es que además de no tener salario, para satisfacer las necesidades básicas de nuestro entorno familiar, hoy nos vemos frustrados porque nuestras prácticas profesionales no se están cumpliendo. Algunas enfermeras de los J.M. de Los Ríos también manifestaron su preocupación ante los efectos que genera la desasistencia por parte del Estado y el Ministerio de Salud sobre la calidad de vida y cuadro clínico de los pacientes menores de edad. Los niños, a veces sus padres tienen que comprarles su inyectadora, tienen que comprarles sus medicamentos porque no los vayan al hospital. Y si ellos no tienen para comprarlo, bueno, tristemente se quedan sin su tratamiento. Bachelet, quien hizo público un nuevo informe sobre la violación de los derechos humanos sobre Venezuela, detalló que en la nación sudamericana persiste una política de penas crueles, inhumanas y degradantes contra los presos políticos de Maduro. También precisó que han sido corroborados y documentados nuevos casos sobre desapariciones forzadas, en las cuales las autoridades oficialistas se negaron a compartir el paradero de las personas. No descartó que al momento de estos irregulares hechos, las víctimas hayan sido sometidas a malos tratos, golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, entre otros actos inhumanos. Bachelet también hizo referencia a las restricciones sobre la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa, y detalló el caso de nuestra sede en la ciudad de Caracas, luego de que el pasado 8 de enero fuese embargada y cerrada por instituciones que responden a Nicolás Maduro. El director de Foro Penal, Alfredo Romero, tildó de tímido el informe ofrecido por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Explicó que aún continúan las violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, por lo cual considera que no hay una mejoría en materia de derechos fundamentales en el país. Romero expresó que al no ofrecer una denuncia contundente, se podría abrir la puerta para que se sigan cometiendo los delitos mencionados en el informe, y puntualizó que se liberan a un grupo de presos políticos y luego se detienen a otros. Pues es que se es muy tímido, se sigue siendo muy tímido en cuanto a definir claramente y a rechazar claramente la existencia de presos políticos en Venezuela. No se hace referencia a la persecución política, incluso llama mucho la atención cuando se habla de indultos que se realizaron el año pasado de personas que se refiere a ellos como personas que enfrentaban cargos penales. No, los indultos de las personas que enfrentaban cargos penales sin proceso, sin condena, y que los cargos penales eran totalmente arbitrarios o la detención arbitraria con fines políticos. Sigue existiendo presos políticos en Venezuela. Y tan es así que habiendo indultos el año pasado no hace referencia, por ejemplo,
a que se redujo el número de presos políticos, pero se aumentó nuevamente, digamos, engrasando la puerta giratoria y encarcelando nuevas personas, y que al día de hoy en Venezuela hay 300 presos políticos. Según Clara Ramírez, directora de formación de Fundarredes, Javier Tarazona se dirigió al Ministerio Público de la ciudad de Coro a denunciar el hostigamiento y acoso de funcionarios del SEBIN y las FAES mientras formaban a los activistas de derechos humanos en esa región. Hasta el momento se desconocen las razones de la detención y solo se supo que los activistas detenidos fueron trasladados hasta la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón. El día de ayer, en horas de la noche, mientras nos encontramos en una jornada de formación y recreación con los activistas de Fundarredes en el Estado Falcón, comenzamos a recibir una serie de hostigamientos y de amenazas por parte de funcionarios del SEBIN y de lo que hoy se conoce como la DIEP, que no es más que la FAES. Ellos se hicieron presentes en el hotel donde nos íbamos a quedar, donde íbamos a pasar la noche. Sin embargo, el día de hoy, el director general de nuestra organización, Javier Tarazona, hizo público en sus redes sociales que se encontraba en la sede del Ministerio Público aquí en Coro para conversar con el fiscal superior del Estado Falcón y hacerle mención de esta serie de hechos y de hostigamientos y de amenazas en contra del equipo de Fundarredes. Allí pasó toda la mañana. El último contacto que tenemos con el equipo de Fundarredes es de las 9:40 de la mañana. De allí en adelante no tenemos información por boca de ellos, ni de Javier Tarazona, ni de Omar de Dios García, que es el coordinador de Fundarredes en el Estado Falcón. Lo que antes era una tormenta subió ahora de categoría y es considerado como huracán, el cual está ubicado a 30 kilómetros al oeste-suroeste de Barbados, con vientos máximos de 120 kilómetros por hora, según detalló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Por su parte, el Instituto Meteorológico de Venezuela prevé fuertes lluvias en los estados Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Delta Amacuro, Guárico, así como en los Andes, centro-norte costero y noriente del país, los cuales se verán afectados por el huracán. A su vez, alertaron el incremento del oleaje en las costas venezolanas, con vientos de hasta 95 kilómetros por hora. La variante, que fue encontrada por primera vez en la India, se ha propagado en países como Venezuela, Chile, Argentina, Aruba, Brasil y Canadá. Las autoridades sanitarias también han encontrado casos en Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín. A su vez, 3 de los 5 países que registraron más casos la semana pasada a nivel global fueron latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia y Argentina. Por su parte, representantes de la Organización Mundial de la Salud informaron que la mutación ya está presente en 98 países del mundo, lo que representa un grave peligro ante la evolución de la pandemia, mientras que las naciones hacen un esfuerzo por detenerla con los planes de vacunación. La empresa aseguró que el fármaco ofrece una respuesta inmune que dura al menos 8 meses. Los anticuerpos y las células del sistema inmunológico de 8 personas inoculadas con la vacuna de Johnson & Johnson neutralizaron eficazmente la cepa Delta, identificada por primera vez en India según los investigadores. Un segundo estudio con 20 pacientes vacunados en el Centro Médico Beth Israel de Boston tuvo resultados similares. Los estadounidenses estaban autorizados para visitar Francia desde el 9 de junio, una medida que buscaba reactivar el sector crucial de su economía, el turismo. En los últimos días se comienzan a ver nuevamente estadounidenses en lugares turísticos de la capital francesa, como la Basílica del Sagrado Corazón, la Torre Eiffel y el Trocadero. Para poder pisar suelo francés, los ciudadanos de Estados Unidos deben estar vacunados. Aún así, deben presentar un test de COVID negativo y los que no están vacunados necesitan tener un motivo imperioso para viajar, presentar una prueba negativa y autoaislarse durante 7 días.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los socorristas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de la torre derrumbada en Surfside, acá en el sur de la Florida, encontraron en la madrugada de este jueves el cuerpo de una niña de 7 años, quien es la hija, por cierto, de uno de los bomberos que trabaja en las áreas de rescate. Este anuncio de esta trágica historia fue hecho en la conferencia con medios de comunicación de las autoridades del estado de la Florida y de Miami este viernes por la mañana. Daniela Levin Cava, la alcaldesa de Miami-Dade, informó a la prensa que hallaron 2 cuerpos en las últimas 24 horas entre los escombros de la torre derrumbada en Surfside, entre ellos el de la pequeña. Ayer por la noche, alrededor de a las 5 de la tarde, la misión de búsqueda y rescate pudo reanudar sus operaciones después de la evaluación de los ingenieros, y nuestros primeros en responder han estado trabajando arduamente, como siempre, para continuar buscando en la parte de la pila a la que tienen acceso. Bien, y para cerrar es importante también resaltar que tras más de una semana de este trágico derrumbe del edificio del Champlain Towers en Surfside, a los bomberos se les complican las labores de rescate de sobrevivientes, pues los próximos días pudieran estar mucho más complejos por la posible cercanía del huracán Elsa. Información que aportamos a esta hora desde el sur de los Estados Unidos. Yo soy Jesús Andrés Bastidas para BPI TV. La primera demanda colectiva fue interpuesta por Manuel Dresner, uno de los sobrevivientes. Su abogado, Bradford Son, le dijo a La Voz de América que interpuso la demanda en contra de la Asociación de Condominios Champlain Towers South, pero resaltó que también incluirán a otros presuntos responsables. También presentaremos una serie de demandas por lesiones y fallecimientos en los próximos días, y anticipó que habrá más demandas para obtener una compensación para quienes han perdido sus hogares y han sufrido pérdidas significativas en sus propiedades. El abogado subrayó la presunta negligencia de la asociación, ya que alega que al no hacerse las reparaciones requeridas no se protegieron ni las vidas y tampoco las viviendas. Más información parece corroborar que incluso más allá de la información que teníamos en el momento de interponer la demanda, a medida que pasa el tiempo, el caso se fortalece. En la demanda se exigen $5 millones, pero explicó que ese monto es el mínimo jurisdiccional para esta clase de litigio colectivo y advirtió que el monto será mucho mayor. Si esta demanda colectiva se certifica y es exitosa, beneficiaría a todos los propietarios de las unidades del edificio, a pesar de que el señor Dresner es la única persona cuyo nombre figura actualmente en nuestra demanda. Otra demanda también ha sido interpuesta por Steve Rosenthal, quien también era propietario de una de las unidades del edificio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Un monto millonario destina a Estados Unidos para asistir a otros países. Así lo dio a conocer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el secretario de Estado, Anthony Blinken. Nuestro presupuesto solicita $2.800 millones de ayuda para avanzar en los derechos humanos en el extranjero, luchar contra la corrupción, detener el retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias. Y en la lista figura Venezuela con $55 millones para asistencia humanitaria, enfocada en el apoyo a la sociedad civil, medios independientes, actores democráticos y planes para el bienestar de los venezolanos. Pero, según las organizaciones que reciben parte de esta ayuda, los retos logísticos son cada vez más difíciles en Venezuela. Algunos problemas que las diversas organizaciones están encontrando es trabajar con instituciones financieras, bancos para llevar el dinero al área para comprar los artículos que necesitan, como alimentos, medicinas, ropa y otros. A principios de 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos investigó qué tipo de retos enfrentaban algunas organizaciones para recibir la ayuda en Venezuela y qué hacían las distintas agencias federales al respecto. El Departamento del Tesoro nos dijo que llevan a cabo mesas redondas con socios y otras organizaciones en el área para entender los problemas que tienen y compartir orientación sobre cómo esas organizaciones pueden entregar esa asistencia. Expertos como el economista Dani Bahar del Instituto Brookings apuntan que, pese a que Estados Unidos es el principal donante, la ayuda no es suficiente. Yo pienso que el cuello de botella no está tanto en los gobiernos locales, sino en la comunidad internacional. Nosotros hemos documentado en Brookings que la ayuda internacional que se ha dado hasta ahora a los refugiados venezolanos es sumamente pequeña comparada,
por ejemplo, con la crisis de refugiados siria. Una de las áreas de mayor enfoque en el nuevo presupuesto es la solicitud que incluye 27,7 millones de dólares para Colombia con el fin de reforzar los servicios dados por el gobierno y 8,1 millones para promover la integración económica de los venezolanos en Perú, Ecuador y Brasil. De que la ayuda tiene que ir más allá, pensando en inversiones al futuro, pensando en cómo ayudar al sector privado en las comunidades locales para expandirse. Durante el pasado mes de junio, Canadá fue país anfitrión de la Conferencia Anual de Donantes para la Migración Venezolana, donde se recaudó alrededor de 1.554 millones de dólares para la crisis. Jorge Arriaza, canciller venezolano, a través de su cuenta de Twitter, calificó el evento como un acto indigno y una farsa mediática e hizo un llamado para el cese de lo que considera una agresión económica y política contra de Venezuela. Se anticipa que la propuesta de presupuesto del presidente Joe Biden sea analizada por el Congreso y el subcomité de asignaciones de la Cámara comienza el proceso de votación para los distintos proyectos este mes. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.